amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastar una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa todo... Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en el programa El Gusto es Nuestro. Hoy nos acompaña Eduardo, un compañero de Covipro que lentamente se ha ido acercando a la radio. Y desde acá saludar a Laura, nuestra compañera de programa, que hoy no se encuentra con nosotros, que está de vacaciones, está de viaje en Chile. Va desde acá nuestros mejores deseos que esté disfrutando. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián, nuestro operador. Y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos un programa un tanto distinto quizá. Hemos pasado los anteriores con un poco de música uruguaya, música argentina. Hoy nos fuimos un poco. Tenemos para compartir con ustedes música de un cantautor, actor y profesor de sociología español, José Andión González, más conocido como Pachi Andión. Pachi Andión. Pachi Andión, qué letras, ¿no? Qué música, qué interesante. Vamos a ir a lo largo del programa hablando un poco haciendo un poco de historia en sus letras y en sus trabajos. Pachi Andión nació en el año 1947 en Madrid y a los pocos días de haber nacido fue llevado al País Vasco, donde era el origen de sus padres. De todas maneras, muy pequeño, la familia se trasladó a Madrid, donde Pachi Andión pudo realizar sus estudios primarios. Cuentan que una familia de origen humilde, pero que de todos modos siempre se procuraba que en su casa hubiese libros, por lo que desde niño Pachi Andión fue un ávido lector. Su padre cuentan que fue combatiente en las filas republicanas durante la Guerra Civil Española. Ya venía, ¿no? Pachi Andión con algunos elementos, ¿no? Desde su familia, desde la cuna, ávido por la lectura, la música. Se convirtió en un controvertido cantautor en los convulsos años 70, colaborando con diversas organizaciones antifranquistas. Te hago una propuesta, Eduardo, antes de seguir leyendo un poco para no aburrir tanto. ¿Escuchamos un tema? Sí, claro. El tema, digamos, buque insignia o el más conocido de él, no por eso menos interesante, que es Rogelio. La misma pensión, con el mismo hambre, en la misma habitación vivíamos, Rogelio y yo. Bajo el mismo techo, con el mismo frío, tiritando en el lecho dormíamos, Rogelio y yo. Con el mismo coche, la misma mujer y la misma noche soñábamos, Rogelio y yo. En el mismo trabajo, el mismo sudor y el mismo fracaso luchábamos, Rogelio y yo. ¿Ya no te acuerdas, Rogelio, de aquella cantina, del viejo Anselmo y
su acordeón. Cuántas las noches nuestro vino alegró, cuántas las noches que tu música tocó. Cuántas las noches que al oír esa canción tú te reías y reía yo, y nos despertaba el sol, llenos de vino, llenos de ilusión. Del dolor, de si hacía frío o hacía calor, si había dinero o solo sudor. Con el mismo equipaje, en el mismo tren que me marché vuelto a hacer el viaje a tu nueva dirección. Con el mismo traje y la misma ilusión he ido a buscarte. El guardacoches me ha entrado por la puerta de servicio y me ha metido en un cuarto. Desde donde mira y te he visto bien vestido en un salón lleno de espejos, gente importante a tu lado y en tu cara el fastidio. ¿Cuánto te han avisado? Has salido, me has mirado, te has acordado de mi nombre, aleluya. Y luego te has marchado. Me has dejado con un saludo, una cita en tu despacho y una tarjeta en la mano. Tu nombre bien bordado. Pero no importa, Rogelio, esta noche iré a la cantina y al viejo Anselmo pediré tu canción. En la misma mesa beberé por los dos y entre 1000 copas me reiré del dolor. Y como otras noches al oír esa canción, yo reiré, yo reiré. Me reiré de tu adiós, de mis zapatos, de tu confusión, del pantalón de tu frac, de tus espejos y de tu salón. Y cuando te vuelva a ver te diré muy buenas tardes, ¿qué tal está usted? Y cómo no, te pediré un favor para que esa noche duermas un poco mejor. Bueno, qué temazo, ¿no? ¿Cuánto nos cuenta este tema? Y a raíz de eso hay una definición del mismo que hizo hace algunos años, que cuenta algunas cosas de cuando comenzó a estudiar en Madrid y
termina diciendo que fue ahí cuando comenzó con los primeros pensamientos de conciencia de clase y sus primeros odios. Y cuánto dice esta canción de eso, ¿no? De las clases. Claro, del comportamiento humano, de las distintas reacciones, de las distintas posturas una vez que las situaciones cambian. Él fue a buscar lo mismo y no encontró lo mismo. Exacto. Y él seguía haciendo lo mismo, él. Realmente está muy, muy, muy buena, me gusta esta canción. Contábamos unos minutos antes de que pasáramos Rogelio y yo, que Pachi Andión se había convertido en un cantautor en los convulsos años 70, lo que lo obligó a exiliarse en París, donde también influido un poco por Jacques Brel, se hizo a la mar como parte de tripulación de un barco pesquero con el que dio la vuelta a medio mundo. También dicen que después solo muy esporádicamente desempolva aquellas viejas canciones que un día soñaron como un mazazo en una España en la que se había sumido en menor o mayor grado y con las lógicas convulsiones a Serrat, a Raymond, pero en la que costó aceptar a Pachi Andión. Él tenía una forma muy especial tiene una forma muy especial de cantar. Lo han llegado a definir como un hombre que cantaba como un guerrero. Él transmite en esas canciones, o sea, sin esconder nada, sin esconder sus aspiraciones y sus frustraciones. Lo hace con una voz sincera, con un tono irónico, ¿no? Bastante de mala leche, que había quien pensaba en ese momento cuando él arrancó, que se lo podía haber censurado hasta de haber cantado el Ave María. Totalmente. Y no hablamos solo por la letra, sino por su tono, ¿no? Por eso que él le ponía. De ahí esa definición de que era un hombre que cantaba como un guerrero. Pachi Andión se inició en la música en la década del 70, formando parte de agrupaciones que no trascendieron, como Los Dignos o Los Camperos, que interpretaban lo que hoy se conoce como temas clásicos de rock and roll, tales como Los Popotitos. Eso, la verdad, nunca lo había escuchado. No sé si, Eduardo, ¿habías escuchado algo? No. Se dice que su carrera musical abarcó el periodo comprendido en el 71 y el 78, durante el cual alcanzó notables cotas de calidad artística con temas como Puedo Inventar, La Casa Se Queda Sola, Tiempo, Tiempo, Quién sabe si volverá otra vez a amanecer, 1, 2 y 3, no la pusimos esa en el listado. Estuvimos mal, mal. Sí, totalmente. Porque esa es una canción muy, muy, muy interesante. Y bueno, y ahí podríamos nombrar muchísimas que tiene, ¿no? Porque cada una de ellas tiene una historia detrás muy importante. También nos cuentan que le afectó un poco su carrera haber tenido un breve matrimonio con la actriz y modelo Amparo Muñoz. Se casó en ese mismo año en un santuario. Parece que fue como un gesto un tanto frívolo por parte de Pachi entre los integrantes de aquellos círculos intelectuales. Ahí tendríamos que ahondar un poquito más para
comprender un poquito de qué es lo que dice en este informe o esta entrevista. ¿Tenemos algo por ahí, Eduardo? Sí, ¿Detalle? tenemos. Yo traje para compartir una entrevista que se realizó en el Nuevo Fígaro, con fecha 23 del 5 del 2012, por la periodista Miriam Meri. El encabezamiento nomás de la entrevista es todo, una definición. La periodista encabeza la entrevista poniendo una expresión de Pachi Andión: siempre he trabajado en libertad, cuando no ha podido ser así, no he trabajado. Eso en parte lo define. Vamos a leer unos tramos de la entrevista, mechándola con música. Dice algo así como que en el mundo existen personas que no necesitan carta de presentación. Es el caso de Pachi Andión. Madrid, octubre de 1947. Recuerdo sus canciones llenas de una inmensa memoria y justicia por aquellos que no tuvieron oportunidad de alzar la voz o fueron silenciados en nombre de la patria. Años después, el tiempo sigue observando en Pachi aquellos viejos ideales por los que hoy luchamos millones de personas. Ideales que nos devuelvan la dignidad como seres humanos y la valentía para protestar contra la injusticia y la impunidad de quienes nos gobiernan. Comienza la periodista. Nací en Madrid, pero siempre se siente profundamente vasco. Mis padres son vascos, pero yo nací en Madrid. Encarcelaron a mi padre cuando terminó la guerra. Al salir de prisión le prohibieron moverse fuera del entorno de Madrid. Esa es la razón por la que yo nací en esta ciudad. De su madre y su abuela heredó el arte y de su padre la conciencia sociopolítica. Sí, de mi padre heredé muchas cosas, entre ellas la conciencia sociopolítica, la preocupación intelectual, el gusto por leer y el buen trato social. Murió cuando yo era muy joven, en el 72, así que me quedé sin él muy pronto. El tiempo que viví con él tuvo mucha trascendencia, estábamos muy unidos. Fue el hombre más importante de mi vida. Incluso le dedicó una canción, Padre, en su disco Como el viento del norte. Concretamente le dediqué 2 canciones. Una canción, Padre, la compuse un año antes de que él muriera sin saber que iba a enfermar. Luego, en 1983, escribí Carta a mi padre. Esta canción habla de la evolución de las cosas en el tiempo con respecto a aquellos años de la dictadura. Su militancia en el FRAP le obligó a exiliar a España durante la dictadura. Allí vivió el famoso mayo del 68. ¿Qué recuerda de todo aquello? Lo recuerdo de una manera distinta como lo ha vendido la historia. En aquel momento, desde el exilio político español revolucionario, aquel movimiento se veía como una revolución de niños ricos, algo muy burgués. Por aquel entonces nosotros estábamos muy radicalizados. Lo que nosotros pensábamos es que había que sacar el AK-47 a la calle y hacer la revolución. Además de eso, algunos de nosotros teníamos estatuto de refugio, pero otros no lo tenían. Yo vivía con 2 chicos de ETA, político-militar, que no tenían delito de sangre, pero fueron considerados delincuentes comunes por haber robado una furgoneta de pago de la nómina de la Guardia Civil del País Vasco. Este tipo de cosas lo que hacía era encrespar a la policía. Ponían las cosas más difíciles para los que sí éramos refugiados políticos. París estaba cortocircuitado, con policías por todos lados. Aún así, no lo vivimos muy directamente. Al regresar a España, el cantautor Luis Eduardo de Baute le sirve de enlace con la música. ¿Cómo son esos primeros inicios en el mundo artístico? Auti y yo nos conocíamos de bastante tiempo atrás. Éramos vecinos, él vivía en la calle Rosales y yo en la calle Ferraz. Cuando volví de Francia, él ya había grabado su primer disco. Más que por un cantautor, yo le conocí por un pintor. Pero sí es cierto que me sirvió de intermediario para ganarme mis primeros dineros, haciendo canciones, corrigiendo, ejerciendo de asesor para gente como Mari Trini, nada menos. En cuanto a mis inicios en la música, estos empezaron en los grupos con 11, 12 años tocando rock and roll. Con 17 años los dejé. Sin embargo, mi primera actuación fue 6 días después de haber cumplido 5 años. Fue una actuación
en la radio, en Radio Madrid. Alguien convenció a mis padres para que me dejaran ir. Hice un papel de niño Jesús en una obra radiofónica y luego canté una canción. Vamos a ir mechando, Eduardo, ¿qué te parece? Perfecto. Un poco de entrevista, un poco contarles algunas cosas que tenemos acá de su historia, de su pasaje por la actuación, de su faceta como sociólogo y periodista, pero vamos a ir escuchando algún tema también. Por supuesto. Les propongo escuchar Nos pasarán la cuenta. Hermoso tema. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. Se enjuiciarán los actos, verás lo que hiciste y lo que no, las posturas y el color de tu pabellón. Y habrá que decir por qué, cómo y cuándo y para qué, por dónde y por qué razón y con qué ambición. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar y nos pondrán de frente, verás, y tendremos que explicar cómo pudimos lograr lo que nos subió. Y entonces veremos quién saca la cara y por quién. Y entonces veremos que aportó la fe. Nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. Porque sabrás, amigo, que tú no naciste de una flor, eres tanto como yo, penas y dolor, que somos peldaños, sí, y por eso al escalar pisamos al otro al fin, que quedó detrás. Por eso y por muchas otras cosas más es que nos pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. La, 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 la. Otro temazo, nos pasarán la cuenta. Sí, vaya tema, ¿no? Sí, habrá que escucharlo atentamente y analizar toda esa letra. Les decíamos antes de escuchar este tema del pasaje como actor de Pachi Andión, dice que hizo una película con su señora, con Amparo Muñoz, que se llamó La otra alcoba. Dicen también en algunos críticos
Dicen que Pachi Andión podía haber aprovechado su popularidad como actor para hacer masiva la venta de sus discos, si se hubiese adaptado a los gustos musicales de aquel momento, componiendo temas más de corte con temática social, ¿no? Más comercial, perdón. Y sin embargo, no lo hizo. Se mantuvo en esa línea que lo hizo inconfundible, de componer canciones con temática social y algo de románticas, pero siempre desde una perspectiva íntimamente personal, profunda y poética, en amalgama con esa voz ronca, ¿no? Así lo dice, lo dicen sus críticos. Él se mantuvo en esa línea a pesar de que podía haber vendido muchísimos más discos. De todas maneras, tiene una discografía importante, algunos desde el año 69, Retratos en el 69, 11 canciones entre paréntesis del 71, Palabra por Palabra del 72, Posiblemente también del 72, ¿A dónde el agua? En el 73, o sea, tiene de todas maneras una discografía importante, más allá de la referencia que hacía este crítico de que él podía haber vendido muchos más discos si hubiese compuesto temas de corte comercial. Más adelante vamos a contarles un poquito de su faceta como sociólogo, pero también tengo acá una explicación, digamos, o algo de cómo se veía él a sí mismo. Voy a leer una partecita. Dice, cuando se los lea verán que esto tiene muchos años, ¿no? Dice, nací exactamente hace 21 años y hace 21 años que soy vasco. En mi pueblo había una iglesia y 8 tabernas. ¿Cuánto nos dicen estos poquitos renglones, ¿no? En mi pueblo había una iglesia y 8 tabernas. A los 17 días dicen que me trajeron a Madrid y acá me inscribieron. Comencé a estudiar en un colegio de lo que a mí me parecía una gran ciudad. Apenas éramos 200. Parecíamos el desecho educacional de otros colegios. Bueno, en realidad lo éramos. Lo dejo por ahí para seguirlo. Me voy con otro tema que también a mí me encanta, que también da para analizar y para pensarlo. Si yo fuera mujer. Telón de fondo del mito virginal y del hombre macho. Si yo fuera mujer, podría publicar miles de razones del secreto de un Juan. Las carcajadas harían llorar. Si yo fuera mujer, a mí no me tocaba un tonto con coche y música de fondo y pose de John Wayne. Me daría el gusto de violarle a él. Y así nada de igualdad, porque al violador premia la infidelidad. Estaría
las tome él. Y ahora que lo sabes, ahora tómame. Y si nada de igualdad, muerte al violador, premia la infidelidad. Desearía probar eso que ellos llaman la libertad. Si yo fuera mujer, si fuera mujer, yo tendría que querer. Y así, nada de igualdad, y al violador premio a la infidelidad. Desearía probar eso que ellos llaman la libertad. Si yo fuera mujer, si fuera mujer, yo tendría que querer. Si yo fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo de mi hijo virginal. El hombre macho, si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, si yo fuera mujer. Bueno, otro tema realmente muy, muy bueno. ¿Seguimos con algo más de la entrevista, Eduardo? Perfecto. Continuamos con la entrevista realizada por la periodista Miriam Meri en el Nuevo Fígaro. En un momento le pregunta, ¿la censura fue siempre su fiel compañera? Sí, pero fue la mía y la de todos en aquellos tiempos. No podías cantar en ningún sitio si no presentabas antes los textos que ibas a cantar. Entonces ellos decidían qué era permisible y qué no. Claro que había trampas. Mandábamos textos de canciones que no eran verdaderamente canciones, sino textos muy animales, muy burros, que hacíamos a propósito, para que los prohibieran y que luego los otros les parecieran más suaves. Mi primer disco, entonces eran simples, constaba de 2 canciones, La Jacinta y un tema sobre la prostitución que salió como no radiable, prohibido. Y a los 15 días prohibieron la cara que era canto. Claro que parte de la censura política durante la dictadura franquista también existieron otros tipos de censuras posteriores, sobre todo durante la segunda transición, que son los silencios. La censura franquista fue muy dura y un tanto ridícula al mismo tiempo. Te censuraban muchas veces por cuestiones totalmente absurdas. A finales de los años 70 edita Cancionero Prohibido. En uno de los temas de este LP, Inquilinos de la Sombra, retrata a los niños como arquetipos de miseria. Quizá por ser los más vulnerables. Siempre me ha interesado mucho más aquello que está oculto que lo que se ve a simple vista. La sombra que la luz. En el primer LP hay una canción que se llama A quien corresponda, en donde yo hablo sobre esto. El sentimiento de impotencia mezclado con la niñez me sirvió de suficiente acicate como para esa canción. Además, es un tema que no fue muy conocido por no ser comercial, pero sin embargo ha significado varias cosas. Por ejemplo, hace poco una serie de artistas grabaron un disco en Barcelona cuyo tema principal o leitmotiv fue esa misma canción. ¿Se considera un rebelde? Totalmente. Me lo dicen mi mujer y mis hijos. Me dicen, ¿cómo se puede ser tan rebelde con la edad que tienes? La rebeldía nace de mí de una forma muy espontánea. Con el tiempo vas midiendo esa actitud, pero sigo siendo un rebelde.
Bueno, y con respecto a eso, ¿no? De la rebeldía, era un poco lo que contábamos hoy de esto, de cómo se definía él mismo, ¿no? Que decíamos hoy que en Madrid, donde él vino a estudiar, eran 200, dice, y parecíamos el desecho educacional de otros colegios. Lo éramos. Dice, éramos también sinceros y nos reíamos de los profesores, rompíamos los faroles, le tirábamos del pelo a las chicas, más tarde fumábamos en los baños. Allí nacieron mis primeros pensamientos de conciencia de clase y mis primeros odios. Creo que lo único con lo que se puede estar honradamente comprometido es con la duda. Ya desde acá, ¿no? Desde su definición, desde muy chico, cuando habla de sus estudios en Madrid, ya se marcaba, ¿no? Eso de el pensamiento de conciencia de clase, sus primeros odios, su rebeldía, que según parece conserva aún intacta. Dice, de chico tuve fama de raro y después tuve fama de enfermo. Se los dejo por ahí y en unos segundos les voy a contar la explicación que él da, por qué se definía o por qué lo definían, por qué tuvo esa fama un tiempo de raro y un tiempo de enfermo. ¿Tenemos algo más de la entrevista? Sí, tenemos. Antes de ir a otro tema. Perfecto. Bueno, continuamos con la entrevista. Muchos lo consideran el mejor de la época. ¿A qué cree que se debe? Creo que en el mundo de la cultura no tiene mucha cabida si eres el mejor, el peor, si eres el más conocido, el menos, el más valorado, el menos. Yo creo que la obra es la que es. He conocido artistas cuyas obras eran magníficas y nunca consiguieron el éxito que merecían. Sin embargo, otros tuvieron un reconocimiento que a mi modo de ver excesivo. Cuestión de apreciación del público. La primera entrevista que me hicieron fue en el diario Pueblo, en el año 67. En esta entrevista dije que hacía canciones con herramientas, y lo sigo haciendo. Es lo que he hecho toda mi vida. Construyo canciones como si hiciera martillos, alicates o calibres para medir. Mi única preocupación es que eso tenga valor para ser usado en función de un objetivo. Te invito a que hagamos un corte, Eduardo, y escuchemos una canción que me parece que habla mucho, El Maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando con los del ayuntamiento. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado y anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Esa
cuerpo como un lamento. Marcha el problema del pueblo. Se va el padre, se marcha el maestro. Otro temazo, ¿no? También, bueno, creo que como todos, ¿no? En la misma línea, con ese compromiso que hablábamos que tuvo desde el principio haciendo temas para nada comerciales. Les voy a contar lo que había dejado antes de escuchar el tema, que por qué Pachi Andión dice que de chico tuvo fama de raro y después tuvo fama de enfermo y cuenta, dice, porque con las 2 pesetas que me daba mi padre para salir los domingos, no había manera de llegar más allá de las 2 de la tarde. Así que me ponía enfermo todos los domingos. También cuenta que en alguna etapa, dice, llegué a inventar todo un sistema para robar libros, porque no tenía dinero para comprarlos y los necesitaba como el pan. La verdad, esto de con las 2 pesetas que me daba mi padre para salir los domingos, no había manera de llegar más allá de las 2 de la tarde. Claro, la opción que le quedaba era enfermarse el resto del domingo para sobrellevarlo, ¿no? Sin eso que él tanto ansiaba. Mucho, ¿no? Mucho, sí. Mucho nos dice. ¿Seguimos un poquito más con la entrevista? Bueno, muy bien. Durante muchos años estuvo silenciado. ¿Por qué? Siempre he trabajado en libertad y cuando no ha podido ser de esa forma, no he trabajado. A mediados de los 80 es cuando empiezo a darme cuenta de que no se puede construir una obra sin la libertad y la independencia moral y ética con la que acostumbraba a escribir canciones. Entonces dejé de publicar, que no de escribir. Uno no puede ser ex escritor o ex músico, ya que es una condición innata. Sus letras fueron durante la represión española una fuerte herramienta de expresión. En la actualidad, la temática de la música ha variado. ¿Considera que ya no son necesarios los cantautores de protesta? Eso es como decir que ahora que tenemos ordenadores portátiles, ya no son necesarias los estilográficas. Vivimos en una época de Estado de Derecho, de libertades y de responsabilidades sociales, y las cosas no necesitan salirse de su cauce para desbordar terreno baldío. Que eso es lo que hace la canción del autor de los años 60 y 70. El panorama cultural español es paupérrimo. Hay que tener en cuenta que con el paréntesis de la guerra hay un desfondamiento cultural en España. Grandísimo. Primero porque pierde la izquierda y la cultura mayoritariamente está posicionada en ese lado, con ideas más sociales. La izquierda es vencida y sobre todo se pierde la república, la gran ilusión de los intelectuales, de los artistas y de los escritores. Con el exilio, España se queda desfondada políticamente y por lo tanto culturalmente. Hoy en día sí tendría una función la canción de autor, la canción social o de conciencia, sin duda alguna. Te propongo hacer otro pequeño corte. Bien. Escuchemos Compañera.
sin fin, compañera. Y no sepas lo que pasa, duerme tu hijo en el sueño, duerme sin miedo y sin dueño. Ayer me daban dinero para comprar mi silencio. Por eso mientras tú duermes, escribo hoy estos versos. Muchos piensan que arrendé a los que pagan mi canto. No les daré desencanto, mas les diré lo que di a los que tienen la plata. Mucho susto y mucha lata. No me arrienda la ganancia de mi canto en los salones, ni tampoco las razones del que presume pureza. A mí me infunden tristeza los que juegan a santones. Me han pinchado por todas partes, y por todas partes me han criticado el grito. Otros me dan y yo quito la importancia a mi guitarra, que las mentiras desdeña y a mis verdades se agarra. Bien, señores, se acabó el tiempo del acomodo y les he dicho a mi modo lo que pasa y he sentido. No se ofendan, no hay motivo, mas ninguno se haga el sordo, que todos antes me oyeron y hasta algunos aplaudieron cuando he cantado al amor. No se olvide que el dolor lo callan quienes lo hicieron. No cantaré, compañera, sino a la carne y al hueso, y dejaré las razones a los que saben de eso. No venderé mi guitarra, no la ganará el silencio, ni el interés ni el desprecio. Mi canto no tiene precio. Guarden su oferta, señores. Están perdiendo su tiempo. No me importa que se ofendan. Se equivocaron de tienda, porque aquí nada está en venta. Si digo patria, digo sendero. Si digo amor, miedo. Si digo canto, digo camino. Si digo amigo, digo que soy como todos, un poco la mar y un poco la arena. Digo que voy donde todos y que sé dónde. El agua me lleva. Si digo barro, digo lo humano. Si digo en vasco hablo. Si digo chiste, digo amargura. Si digo tierra, luna, digo que soy como todos, un poco la mar y un poco la arena. Digo que voy donde todos y que sé dónde. El agua me lleva.
angustia, digo poesía, si digo espera la mía, si digo pan, digo sudores, si digo balas, flores, digo que soy como todos, un poco la mar y un poco la arena, digo que voy donde todos y que es a donde el lago me lleva, la 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 la. Que soy como todos, un poco la mar y un poco la arena, digo que voy donde todos y que es a donde el agua me lleva. Muy bien, continuamos con la entrevista de la periodista Miriam Meri de El Nuevo Fígaro. La consulta. En una ocasión, un alto cargo político de la época, hablamos de la época de transición, le dijo: Pachi, no es momento de que no nos toquéis los cojones, sino que nos dejéis hacer las cosas, ¿cierto? Sí, fue un alto cargo político socialista. Participé en un concierto que se hizo en Madrid cuando el referéndum de la OTAN y claramente nos posicionamos en contra. Cuando me dijo eso, yo le respondí: ¿quieres decirme que ya está todo hecho? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Irme a mi casa y dejar que tú hagas lo que te dé la gana? Le dije: voy a estar tocándote los cojones hasta que me muera. Y se lo tomó muy mal. ¿Hasta qué punto debe tomar conciencia el cantautor? El compromiso del cantautor está con todo aquel que tenga ojos y pueda ver, y tenga oídos y pueda oír, lo cual no quiere decir que vea y oiga. El cantautor tiene el ineludible compromiso cultural, social y eventualmente político. En mi vida he aprendido a tener pocos condicionantes. El teatro también marcó su vida. En los años 80 interpretó magistralmente al Che Guevara en una obra Evita, junto a la cantante Paloma San Basilio. ¿Qué tal la experiencia? Fue una experiencia fantástica. Yo siempre la denomino como unas vacaciones creativas. El teatro es un trabajo muy exigente y duro. Hacíamos muchas funciones a la semana, nos acostábamos tardísimo y nos levantábamos muchos días a las 2 de la tarde. Y vuelta a los escenarios, pero teníamos la gran correspondencia del éxito. No he vuelto a ver nunca un teatro igual como se ponía el Teatro Monumental, con la ópera Evita. En muchos periódicos norteamericanos me citaban como el mejor Che Guevara, en términos de interpretación, claro. Incluso fui a Broadway a recoger un premio. Luego, a nivel personal, también significó presión. Yo acostumbraba a vivir la vida intensamente y esto puso una gran limitación, pero sin duda fue una gran experiencia. Además de músico, escribió libros y participó en películas y series de televisión. Su novela La virtud del asesino se llevó a la televisión en formato serie. ¿Cómo surge la idea? Fue un encargo de TV, de televisión española. En un principio, cuando lo escribí, pensé en un libro de relatos, pero cuando surgió la propuesta, lo fuimos desarrollando, acabamos haciendo los guiones, y una vez terminada la serie, recompuse de nuevo el libro. A finales de 2009 reaparece en el mundo artístico con un nuevo disco, Porvenir. De nuevo vuelve a incidir en la problemática social y, cómo no, en el amor. En mi vida he aprendido a tener pocos condicionantes. Esto es un disco que nace como resultado de las preocupaciones, los sentimientos y las influencias que recibo entre 2002 y 2009. Actualmente estoy preparando un nuevo disco que saldrá probablemente el próximo año. A tiempo. En él expreso las cosas que me van tocando, interesando y conmoviendo.
¿Y qué me dice de su canción Alentour? Es una deuda pendiente, una deuda que tengo con los valores republicanos como exiliado político en Francia. Liberté, igualité, fraternité. En el fondo es saldar una deuda con esos valores que posibilitaron muchas cosas. En tiempos no muy lejanos todos fuimos africanos. ¿Un aviso ante la superioridad occidental? En el fondo es una invalidación a cualquier sentimiento xenófobo que pueda en cualquier lugar del mundo. En cierta medida, sí es un aviso. Lo que sabemos seguro es que en algún momento todos fuimos africanos. Actualmente compagina la música con su trabajo como profesor de la universidad. ¿En qué momento decide dedicarse a la docencia? Surge en el año 86. Hice un trabajo para el que entonces se presentaba a las elecciones como rector complutense Gustavo Villapalos. Al principio de licenciarme en psicología, me propusieron dar clases en la Facultad de Ciencias de la Información como profesor asociado hasta el año 98, que me mandaron como decano comisario para crear la Facultad de Ciencias Sociales en una universidad privada, Camilo José de Cela, en donde estuve 2 años y medio aproximadamente. Oposité, obtuve una plaza y actualmente estoy trabajando en el Departamento de Arte de la Facultad de Bellas Artes en Cuenca. A veces no es necesario prohibir algo, con silenciar es suficiente. El pasado mes de noviembre participó junto a otros artistas en un concierto benéfico por la educación pública de Madrid. Como reivindicativo que es injusticia de su labor como profesor, ¿qué opina sobre los recortes en educación llevados a cabo por el Ejecutivo? Absolutamente en contra. Recortar en educación es como cortar el agua en un jardín. La educación es el único espacio por el que el enriquecimiento se asegura a la acción social. Si vamos esclerotizando esos caminos y vamos estrechando el flujo de conocimiento y enriquecimiento vital de la sociedad, hacer eso es como cortarnos los pies. De esa forma parece que lo que se pretende es la privatización. Creo que el Partido Popular no cree en la educación pública y lo que van a intentar es privatizar la educación de este país. Hacer algo así es un atentado tremendo. Varios cantautores, entre ellos usted, han homenajeado en una ocasión a Dimitris Christoulas, el farmacéutico jubilado que se suicidó frente al Parlamento griego el mes pasado. Esto ocurre cada día en el mundo mientras sus verdugos se lavan las manos y los medios de comunicación intentan acallar sus actos. La censura no es solo una cosa del pasado, ¿no le parece? Joaquín Carbonell es el autor de esta canción. Nos conocemos desde hace muchos años. Me llamó para proponerme esta colaboración. Por supuesto que acepté. Hay formas de silencio que son censuras férreas. En este caso se ve clarísimo. No dar cobertura a este tipo de sucesos es una forma de censurarlos, de acallarlos. A veces no es necesario prohibir algo, con silenciarlo es suficiente. En una de sus canciones dice que viajar es solo soñar. Dígame, luchar por cambiar el mundo, ¿es cuestión de soñar con ese cambio? Ese es el sentido que yo uso con el término soñar. Para mí soñar es imaginar potencialmente. Es pensar lo que es posible. A veces, solo cuando uno piensa lo posible es cuando se empieza a poder plantear la posibilidad de que lo sea. En el fondo, solo cuando salimos de nosotros mismos, es decir, cuando soñamos, es cuando tenemos esa posibilidad de vernos tal y como realmente somos. Cuando no lo hacemos, nos limitamos a la praxis diaria de la acción humana. Estamos constreñidos, estamos dentro de una balda, lo que no nos deja ver el exterior. Soñar no es solo necesario, sino que es imprescindible. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad de soñar. Concluye la periodista. Ha sido un enorme placer. El gusto ha sido mío, contesta. Y de esta mesa decimos, el gusto ha sido nuestro. El gusto es nuestro. Gracias por acompañarnos y los dejamos, nos vamos con el tema Con toda la mar detrás. Solo él tiene el derecho de abrir la mar. Le parieron mar adentro
los orígenes, enseñándole el canto que interpreta en la cubierta el furor del vendaval. 36 y el 37 que salieron a la mar una mañana de marzo, poco antes de carear. Trabajadores del agua que no se saben marear, masculinos como el viento, bruñidos en temporal. Mirad, ahí van los que en tierra firme no saben andar, que beben vino y no saben nadar, porque el destino no les quiso enseñar. Miradles bien, son 37 y antes eran 100, son orgullosos, gente de fe, eran pescadores antes de nacer. Se levantó la arbolada, sin quererlos avisar, y al entrar en la ensenada comenzaron a zozobrar. Piloto está borracho, lo tienen que amarrar, y naufragaron despacio, como intentando esperar. Solo el piloto ha quedado para poderlo contar. Desde ese día borracho que nunca sale a la mar, y no hay suficiente vino para compararle la sed, y busca un verdugo amigo y nadie lo quiere ser. Mirad, ahí va, el que en tierra firme no sabe andar, que bebe vino y no sabe nadar, porque el destino no le quiso enseñar. Miradle bien, eran 37 y solo queda él. Es orgulloso, es hombre de fe, era pescador antes de nacer. Que nadie levante un vaso, que nadie se atreva a hablar, que está pasando un marino, que está pasando un borracho, con toda la mar detrás. La, 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 la,